En Zombie Reddit, la historia de hoy es: desenmascaré la doble vida de mi esposa y mi jefe tras un año de mentiras y traición. Mi matrimonio con Alice duró casi 12 años. Nos conocimos durante nuestros años universitarios, y en ese momento, ella parecía tener todo lo que yo buscaba en una pareja. Era brillante, tenía grandes aspiraciones, y su belleza me dejaba sin palabras. Empezamos nuestra vida juntos prácticamente desde cero, viviendo en un pequeño apartamento que apenas podíamos pagar. Me dediqué por completo a mi carrera en el mundo empresarial, frecuentemente dedicando horas extra y renunciando a mi tiempo libre para asegurar nuestro bienestar. Alice, mientras tanto, desarrollaba su trabajo como diseñadora independiente, algo que le apasionaba. Siempre apoyé sus sueños, incluso cuando esto significaba que yo debía hacerme cargo de la mayor parte de nuestros gastos. Todo comenzó a tomar un rumbo diferente hace aproximadamente 3 años, cuando recibí una promoción importante en mi trabajo. Este ascenso significó un gran paso adelante en mi carrera, más responsabilidades, mejor salario y el reconocimiento por el que tanto había trabajado. Con estos nuevos ingresos, pudimos mudarnos a una casa más espaciosa en las afueras de la ciudad, algo que habíamos estado planeando durante años. Alice estaba verdaderamente entusiasmada al principio, constantemente hablando sobre cómo por fin teníamos la vida que siempre habíamos imaginado, con más espacio y todas las comodidades que deseábamos. Sin embargo, esta felicidad no duró mucho tiempo. Al principio no le di mayor importancia cuando Alice comenzó a gastar más en sí misma, comprando ropa de marca, bolsos costosos y joyería. Pensé que simplemente estaba disfrutando de nuestra nueva situación económica, y sentía que se lo merecía. Pero con el paso del tiempo, noté que salía cada vez más sin mi compañía. Comenzó a asistir a eventos sociales, galas benéficas y fiestas relacionadas con su trabajo, actividades a las que siempre había querido ir pero nunca había tenido la oportunidad antes. Inicialmente, me explicaba que eran compromisos profesionales, y que debería estar orgulloso de su éxito laboral. No me preocupé demasiado al principio porque yo también estaba ocupado con mi trabajo, pero conforme pasaban los meses, sentía que nos estábamos alejando cada vez más. Empezó a llegar a casa cada vez más tarde, y en ocasiones percibía en ella aroma a bebidas alcohólicas y fragancias que no eran suyas. Al principio, pensé que se debía a largas jornadas de trabajo y reuniones con colegas, pero mientras más sucedía, más crecía mi inquietud. Cuando le preguntaba al respecto, siempre tenía una explicación lista. Estaba con una amiga, o son cosas del trabajo, pero cada vez que le preguntaba se mostraba más distante, y sus explicaciones comenzaron a sonar menos convincentes. Luego vinieron las noches en que me despertaba para descubrir que aún no había llegado a casa. A veces aparecía cerca de las 2 o 3 de la madrugada. Me quedaba en la cama esperando, intentando no dejar que mi imaginación se desbordara. Comencé a notar otros detalles que no encajaban, como la forma en que ocultaba rápidamente su teléfono cuando yo entraba en la habitación mientras enviaba mensajes, y cómo evadía mis preguntas sobre sus actividades y compañías, lo cual me hacía sospechar que algo más estaba ocurriendo. El primer golpe real llegó hace 6 meses. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en mi escritorio, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Incluía una fotografía donde aparecía Alice junto a Robert, mi superior, en el bar de un hotel. La proximidad entre ellos y la manera en que se miraban dejaban claro que existía algo más que una relación profesional. El mensaje solo decía: creo que deberías estar al tanto de esto. Me quedé paralizado. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba la imagen, pero no podía simplemente ignorarla. Necesitaba descubrir la verdad. Durante las semanas siguientes, comencé una investigación más exhaustiva. Examiné los registros telefónicos, revisé los estados de cuenta bancarios e incluso contraté los servicios de un investigador privado para seguir a Alice. Lo que descubrí confirmó mis peores temores. Llevaban viéndose durante más de un año. Todas las llegadas tarde, los viajes misteriosos, las excusas extrañas, todo comenzaba a tener sentido. Alice mantenía una relación con Robert a mis espaldas. Me sentí destrozado. Era como si todo mi mundo se estuviera desmoronando. La persona que creía conocer, la mujer en quien había depositado mi confianza y amor, me había estado mintiendo durante meses. Lo peor era que no me había dado cuenta antes. Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí, por supuesto, pero había estado tan concentrado en todo lo demás, el trabajo, la casa nueva, nuestra nueva vida, que no las vi, y ahora, no podía dejar de verlas. Cada vez que miraba a Alice, solo podía pensar en cómo había traicionado mi confianza. Cuando finalmente enfrenté a Alice, su reacción fue una mezcla de enojo y justificación que me pareció tanto indignante como desgarradora. Me dijo que merecía más emoción, más lujos, más atención. Era como si la vida que habíamos construido juntos ya no fuera suficiente para ella. Confesó que veía a Robert como una manera de elevar aún más su nivel de vida, de obtener las cosas que yo no podía proporcionarle.
Justificó su infidelidad diciendo que necesitaba más de lo que yo podía ofrecerle. Incluso después de todo mi esfuerzo para darnos una vida cómoda, no podía creer lo que estaba escuchando. La mujer en quien había confiado y amado me estaba diciendo que todos mis sacrificios, todo mi arduo trabajo, no significaban nada para ella. Solo quería más, algo mejor, supongo. En ese momento, comprendí que no solo estaba lidiando con una traición. Estaba frente a alguien que se sentía con el derecho de tomar lo que quisiera sin importar a quién lastimara. Fue la gota que colmó el vaso, y presenté la demanda de divorcio inmediatamente. Pero las cosas no terminaron ahí. Alice, impulsada por este extraño sentimiento de derecho, decidió hacer el proceso lo más complicado posible. No solo quería terminar el matrimonio, sino que además exigía pensión alimenticia y la mitad de la casa. Alegaba que había sacrificado su carrera para apoyar la mía, y que tenía derecho a una parte de todo lo que yo poseía. Pero esto era completamente falso. Alice siempre había trabajado según sus propias condiciones, y yo la había apoyado económicamente durante la mayor parte de nuestro matrimonio. Era yo quien había estado sosteniendo todo el peso mientras ella vivía su vida, gastando dinero en cosas innecesarias. Y como descubrí posteriormente, financiando su relación con Robert. No iba a permitir que se saliera con la suya. Tenía evidencia de su infidelidad y estaba decidido a utilizarla. Estaba determinado a no dejar que manipulara la situación y obtuviera todo lo que deseaba. Sabía que en nuestro estado, el adulterio podía tener serias consecuencias en los acuerdos de divorcio, especialmente cuando existían pruebas concretas. Trabajé con mi abogado, quien construyó un caso sólido contra ella, demostrando no solo su infidelidad, sino también cómo había utilizado nuestros recursos matrimoniales para financiar sus encuentros secretos con Robert. El pensar que había gastado dinero que habíamos ganado juntos para mantener una relación que destruyó todo lo que habíamos construido me enfurecía. Como si eso no fuera suficiente, el hecho de que Robert fuera mi jefe le dio a toda la situación un giro especialmente amargo. Reporté la relación a Recursos Humanos y la empresa inició una investigación interna. Ya no me importaban las consecuencias para él. Después de todo lo ocurrido, sentí una extraña sensación de justicia al verlo caer también. La investigación fue rápida. La posición de Robert en la empresa significaba que debía responder por sus acciones. Al final, la presión de la compañía fue demasiada para él y renunció en cuestión de semanas. Su carrera en la firma terminó de manera abrupta y vergonzosa. Para mí, fue una pequeña victoria saber que tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. No eliminaba el dolor, pero me dio cierta sensación de cierre saber que no era el único que lo perdía todo. Los planes de Alice comenzaron a desmoronarse rápidamente después del fallo judicial. El juez me otorgó la propiedad completa de la casa, lo cual fue un gran alivio. Había invertido tanto esfuerzo en crear un hogar y no iba a permitir que ella se lo llevara. El tribunal también rechazó su solicitud de pensión alimenticia, citando su conducta impropia durante el matrimonio. Fue un golpe para su ego, y salió de los procedimientos sin nada más que sus pertenencias personales. Todo lo que pensó que podía reclamar, la mitad de la casa, la pensión alimenticia, se había esfumado. Se quedó sin nada. Pero las consecuencias no terminaron con nuestro divorcio. La vida de Robert también empezó a desmoronarse. Había estado en contacto con su esposa, quien quedó devastada al enterarse de la infidelidad. Ella solicitó el divorcio, y esta vez tenía un caso mucho más fuerte que Alice. La esposa de Robert había sido ama de casa durante años, y había renunciado a su carrera para criar a sus hijos. El tribunal le concedió una cantidad significativa de manutención conyugal y, con su trabajo perdido, Robert enfrentó graves dificultades financieras. La aventura le costó más que solo su carrera. Le costó toda su familia y la estabilidad económica que había construido. De alguna manera, era difícil sentir compasión por él. Los primeros días después del acuerdo de divorcio fueron completamente irreales. Había una extraña sensación de finalidad en todo, pero aún se sentía como si estuviera despertando de una pesadilla. Alice, incapaz de aceptar la realidad de la situación, intentó presentarse como víctima ante nuestros amigos comunes. Se describió a sí misma como la esposa abandonada que había sido traicionada, tratando de conseguir la simpatía de cualquiera que quisiera escuchar. Pero la verdad no tardó en salir a la luz. Las personas que alguna vez habían estado de su lado, comenzaron a alejarse cuando se dieron cuenta del alcance total de su traición. Cuanto más intentaba hacerse pasar por víctima, más la gente veía su verdadera naturaleza. Poco después, Alice se mudó a un pequeño apartamento en la ciudad. No era lujoso como la casa que habíamos compartido, y podía notar que no estaba tan cómoda como había imaginado que estaría. Mientras tanto, me concentré en reconstruir mi vida. La traición aún dolía, pero había una pequeña sensación de justicia en el aire ahora que los procedimientos legales habían terminado. Al menos el tribunal había visto a través de sus mentiras, y me había dado el resultado que merecía. Pensé que con el acuerdo finalizado, finalmente conseguiría algo de paz y cierre. Pero Alice aún no había terminado.
Unas semanas después del fallo, empecé a recibir largos correos electrónicos emocionales de su parte. Al principio eran de disculpa. Afirmaba que había cometido un gran error, que me extrañaba intensamente y que quería intentarlo de nuevo. Luego, solo un día o dos después, recibiría otro correo electrónico acusándome de arruinar su vida, de poner a todos en su contra, y llamándome cruel por no darle siquiera la oportunidad de explicarse. Los mensajes contradictorios eran agotadores, pero los ignoré. Era evidente que no estaba lista para dejarlo ir, y quería seguir causando problemas. Al mismo tiempo, comencé a notar un cambio en algunos de mis círculos sociales. Amigos que inicialmente me habían apoyado empezaron a dudar. Me hacían preguntas como, ¿has considerado lo que Alice atravesó? O, ¿estás seguro de que no había más en la historia? Al principio estaba confundido. No esperaba que nadie cuestionara la verdad, pero pronto me di cuenta de que Alice había estado difundiendo mentiras, y le estaba diciendo a la gente que yo la había engañado primero, o que la había descuidado emocionalmente durante años. Aunque la mayoría de las personas vieron a través de las mentiras, algunos de nuestros amigos comunes comenzaron a creer su versión de los hechos. Era frustrante, por decirlo menos. Nunca había engañado a Alice, y siempre había tratado de ser un esposo comprensivo, pero no importaba cuánto intentara explicar la verdad, algunas personas eligieron creer la narrativa que ella había creado. Se sintió como una puñalada por la espalda, especialmente después de todo lo ocurrido. Me hizo cuestionar muchas de las amistades que pensé que eran sólidas, y era difícil no sentirme traicionado por aquellos que se pusieron de su lado. Las cosas se han complicado mucho más recientemente y, honestamente, ha sido más de lo que jamás esperé. Después de todo lo sucedido, Alice comenzó a contactar a mis padres. Les ha estado contando una versión de la historia tan distorsionada que es difícil de creer. Según ella, soy yo quien la está abandonando ahora que estoy en mejor posición económica. Por supuesto, convenientemente omite la parte de su infidelidad, eso no importa en absoluto. Les está diciendo que soy insensible y cruel, y que simplemente la estoy dejando en la calle sin consideración alguna. Para hacer la situación aún más difícil, mis padres, que nunca han sido particularmente comprensivos conmigo, han aceptado completamente su versión de los hechos. Me llaman constantemente, me envían mensajes, y hasta han involucrado a otros familiares para intentar que cambie de opinión. Insisten en que el matrimonio se trata de perdonar y que debería intentar arreglar las cosas. Me dicen que estoy siendo injusto, como si yo fuera el responsable de todo esto. Es realmente agotador enfrentar esta situación. La semana pasada, las cosas empeoraron cuando mi tía me acorraló en la cocina durante una reunión familiar. Empezó a decirme que se había enterado de que había abandonado a Alice después de todo lo que ella había hecho por mí. Siguió hablando sobre cómo el matrimonio implica superar momentos difíciles y perdonarse mutuamente. Me insistía en que debía aceptar mi parte de responsabilidad en el fracaso de nuestra relación. Tuve que hacer un gran esfuerzo para contenerme. Una parte de mí quería explotar y contarle toda la verdad. Deseaba explicarle que el perdón no significa olvidar que Alice me había traicionado de formas que ni siquiera puedo describir. Pero sabía que no era el momento ni el lugar adecuado. Necesité toda mi fuerza de voluntad para no perder la calma en ese momento. Ahora me siento completamente abrumado por todo esto. Y lo que hace las cosas aún peores, es que Alice ha comenzado a usar las redes sociales para avivar el conflicto. Publica mensajes vagos pero dramáticos que me hacen quedar como el villano de la historia, como si yo fuera quien la traicionó. Escribe sobre cómo las personas abandonan a quienes los aman cuando ya no les son útiles, sin mencionarme directamente. Pero para cualquiera que nos conozca, es obvio que está hablando de mí. Sus publicaciones están llenas de mensajes emotivos y misteriosos sobre cómo la gente da la espalda cuando consiguen lo que quieren y lo injusto que es todo. No puedo creer que esté exponiendo todo esto públicamente. Me frustra porque sus publicaciones han generado simpatía de personas que no conocen la historia completa, gente que no sabe nada sobre su aventura, o cómo manipuló toda la situación para su beneficio. Todo esto solo está empeorando las cosas, haciendo que sea más difícil para mí mantener la compostura. Es como si estuviera peleando en varios frentes a la vez. Me siento atacado desde todas las direcciones, y no estoy seguro de cuánto más puedo aguantar. Por un lado, sé que he actuado correctamente y he seguido todas las reglas. He mantenido mi integridad, y he hecho lo que es correcto. Pero por otro lado, siento que no importa lo que haga, no puedo ganar. Es agotador. He tratado de ignorar todo el drama y concentrarme en seguir adelante con mi vida. Pero el desgaste emocional de toda esta situación ha sido enorme. La presión de mi familia, las publicaciones en redes sociales y la constante manipulación emocional están empezando a afectarme seriamente. Me siento completamente perdido en medio de todo esto. Es como si no importara cuánto me esfuerce en hacer las cosas bien, siempre hay alguien que me hace sentir como si yo fuera el malo de la historia. Últimamente he estado pensando si debería intentar explicarles toda la verdad a mis padres y al resto de mi familia.
Debería mostrarles todas las pruebas. Una parte de mí quiere gritarles la verdad para que finalmente puedan ver las cosas desde mi punto de vista. Pero otra parte se pregunta si vale la pena el esfuerzo. ¿Me creerían siquiera? ¿O simplemente preferirían quedarse con la versión de Alice? Porque parece que es más fácil para ellos creer que yo soy el villano de esta historia. Actualización 1. Han transcurrido varios días desde que compartí cómo mi vida se transformó en un completo caos. Decir que estoy cansado emocionalmente sería quedarse corto. Entre las manipulaciones de Alice, el apoyo equivocado de mi familia hacia ella y los problemas en mis relaciones sociales, apenas he tenido un momento de tranquilidad. Sin embargo, no soy alguien que permita que otros controlen la historia de mi vida, especialmente no alguien que me traicionó tan profundamente. Después del incidente con mi tía en la reunión familiar, decidí que era momento de poner las cosas en claro. Aunque he evitado exponer todos los detalles porque me parecía innecesario y no quería caer en el mismo nivel que Alice, me di cuenta de que mantenerme callado solo estaba permitiendo que sus mentiras se esparcieran sin control. Comencé con mis padres. Los invité a cenar con la esperanza de tener una conversación tranquila y sensata. Cuando llegaron, ya tenían una actitud defensiva. Mi madre ni siquiera quería mirarme, y mi padre se notaba incómodo. Era evidente que habían creído completamente la versión de Alice. Fui directo al punto. Les comenté que sabía que Alice había estado en comunicación con ellos, y que se había presentado como la víctima. Mi madre fue la primera en reaccionar, acusándome de ser insensible y desagradecido por todo lo que Alice había hecho por mí. En ese momento, decidí mostrarles toda la evidencia. Les presenté las pruebas que había recopilado durante el proceso de divorcio, las conversaciones entre Alice y Robert, el reporte del investigador privado, y evidencia de las compras que ella había realizado usando nuestras cuentas compartidas. Les expliqué cómo sus acciones llevaron directamente al fin de nuestro matrimonio, y cómo intentó quedarse con todo durante el divorcio. Al principio, se quedaron sin palabras. Mi padre murmuró algo sobre no conocer todos los detalles, mientras mi madre parecía totalmente sorprendida. Era claro que la verdad los había tomado por sorpresa. Concluí la conversación expresándoles que, aunque los amaba y respetaba, no iba a tolerar que apoyaran a alguien que había causado tanto daño en mi vida. Al día siguiente, mi madre me llamó para disculparse, aunque todavía mostraba cierta resistencia a condenar completamente las acciones de Alice. Mi padre, por su parte, ha mantenido silencio. Es un avance, aunque todavía falta mucho camino por recorrer. En cuanto a la situación en redes sociales, he tenido que tomar medidas. Siempre he preferido mantener mi vida privada fuera de Internet, pero Alice no me ha dejado alternativa. Hice una única publicación sobre la situación, manteniéndola discreta pero firme. Escribí algo así. He notado que circulan muchos malentendidos sobre mi divorcio. Aunque prefiero mantener estos asuntos en privado, quiero aclarar que la decisión de terminar mi matrimonio no fue algo que tomé a la ligera. He actuado correctamente y tengo evidencia que lo demuestra. Espero que quienes se preocupan por mí respeten mi privacidad y entiendan que cada historia tiene dos lados. Las reacciones fueron variadas. Algunas personas me enviaron mensajes privados expresando su apoyo, mientras que otros, probablemente cercanos a Alice, me acusaron de ser evasivo y sospechoso. No pienso involucrarme más en esto. Ya dije lo que tenía que decir, y quien decida creer las mentiras de Alice a estas alturas, no merece mi atención. Como aspecto positivo, he estado retomando contacto con los pocos amigos antiguos que han mostrado verdadero apoyo. Me han ayudado a recordar quién soy más allá de todo este problema y me han ayudado a concentrarme en seguir adelante. Uno de ellos incluso sugirió que tome unas pequeñas vacaciones para despejarme, y realmente estoy considerando hacerlo. Respecto a Alice, continúa intentando causar problemas. Me envió varios correos más, alternando entre disculpas exageradas y acusaciones de que arruiné su vida. Envié todo a mi abogado y la bloqueé en todas las plataformas. También estoy guardando copias de todo lo que publica en Internet, por si resulta necesario más adelante. Esta semana ha sido agotadora, pero empiezo a ver algo de esperanza. Tomará tiempo, pero estoy decidido a reconstruir mi vida según mis propios términos. Actualización 2. Han pasado más días, y las cosas parecían estar mejorando poco a poco. O al menos así era hasta que Alice decidió llevar sus acciones a otro nivel. Ahora está involucrando a más personas en su red de mentiras, y estoy llegando al límite de lo que puedo soportar. Todo comenzó cuando Lisa, una amiga en común, me contactó inesperadamente. Lisa y yo habíamos sido buenos amigos en el pasado, pero nos distanciamos con el tiempo, en parte porque Alice no se sentía cómoda con nuestra amistad. Lisa me contó que Alice había estado difundiendo historias increíbles, incluyendo que yo había sido emocionalmente abusivo, y que el divorcio era mi forma de castigarla por su éxito. Me quedé sin palabras. Esto ya no eran simples exageraciones, sino mentiras completas. Lisa me aseguró que no creía nada de esto, lo cual fue un alivio.
Pero era evidente que Alice estaba intensificando su papel de víctima. Esto me llevó a investigar más sobre lo que había estado diciendo públicamente. Con ayuda de otro amigo, descubrí que Alice había estado publicando en varios foros en Internet, presentándose como la víctima del divorcio. En una publicación particularmente ofensiva, aseguró que yo la había obligado a vivir un estilo de vida que ella no quería y luego la abandoné cuando no pudo mantener el ritmo de mis exigencias. No sé qué es peor, las mentiras descaradas, o el hecho de que algunas personas realmente están creyéndole. Es increíblemente frustrante, pero intento recordarme que la verdad siempre sale a la luz. Como nota positiva, he avanzado mucho con mi familia. Después de nuestra conversación durante la cena, mi madre ha cambiado completamente su actitud hacia la situación. Se ha vuelto más comprensiva e incluso ha contactado a algunos familiares para aclarar la verdad. Mi padre sigue algo distante, pero he decidido darle tiempo para procesar todo. Un momento importante ocurrió durante una llamada con mi prima Sara, quien siempre ha sido como una hermana para mí. Sara me confesó que al principio creyó algunas de las afirmaciones de Alice, pero empezó a dudar cuando notó inconsistencias en su historia. Después de explicarle todo, Sara se comprometió a hablar con nuestros familiares para aclarar la situación. Es una pequeña victoria, pero se siente bien tener apoyo familiar. En el trabajo, las cosas también están mejorando. Desde que Robert se fue, el ambiente en la oficina ha cambiado notablemente. Aunque he mantenido mi vida personal separada del trabajo tanto como ha sido posible, algunos colegas que conocen la situación me han mostrado su apoyo. Mi jefe incluso ha mencionado nuevas oportunidades dentro de la empresa, lo cual es una distracción bienvenida de todo este caos. En cuanto a Alice, sus intentos de contactarme han disminuido, aunque siguen siendo igual de dramáticos. Su último correo, que mi abogado me aconsejó no responder, fue una extraña combinación de autocompasión y amenazas veladas. Claramente está desesperada, y aunque es tentador responder, sé que no vale la pena el esfuerzo. También he comenzado a ir a terapia para ayudarme a procesar todo esto. Mi terapeuta ha sido de gran ayuda, ofreciéndome perspectivas y herramientas para manejar las consecuencias emocionales. Nos hemos estado enfocando especialmente en establecer límites saludables, lo cual ha sido increíblemente útil. Por primera vez en meses, siento que estoy recuperando el control de mi vida. Actualización 3. Han pasado aproximadamente 2 semanas desde mi primera actualización, y finalmente puedo decir que las cosas están tomando un mejor rumbo. El caos que una vez dominó mi vida está comenzando a disiparse, y estoy encontrando una nueva dirección y claridad. La campaña de difamación de Alice parece estar perdiendo fuerza. Gracias al apoyo de mi prima Sara y algunos amigos cercanos, la verdad se ha ido abriendo camino en nuestros círculos sociales. La gente está empezando a ver el comportamiento de Alice por lo que realmente es. Un intento desesperado de salvar su imagen a costa mía. Tuve un momento particularmente gratificante cuando James, un antiguo amigo en común, me contactó para disculparse. Al principio había creído a Alice, pero después de escuchar mi versión, admitió que había sido engañado. Aunque no busco recuperar todas las amistades afectadas por esta situación, es reconfortante ver que algunas personas están dispuestas a reconocer sus errores. Mi familia se ha vuelto increíblemente comprensiva. Mi madre ha pasado de ser una de las mayores defensoras de Alice a convertirse en una de mis principales aliadas. Incluso ha enfrentado a algunos familiares que estaban difundiendo información falsa, lo cual ha marcado una gran diferencia. Mi padre, aunque sigue siendo algo reservado, ha estado haciendo más esfuerzos por mantenerse en contacto. No es perfecto, pero es un avance. En el trabajo, las cosas van muy bien. La investigación interna sobre la conducta de Robert ha llevado a cambios importantes en la empresa, y me han ofrecido liderar un nuevo proyecto. Se siente bien tener algo positivo en qué concentrarme, y estoy entusiasmado por las oportunidades que se presentan. Respecto a Alice, sus intentos de crear problemas se han vuelto casi ridículos. Su último movimiento fue contactar a un medio de noticias local con una historia inventada sobre nuestro divorcio. Afortunadamente, el reportero hizo su trabajo de investigación, y me contactó para obtener mi versión. Cuando proporcioné evidencia que desmentía sus afirmaciones, la historia fue descartada. Es evidente que se está quedando sin opciones, y aunque quisiera decir que ya no me afecta, la verdad es que sus acciones todavía duelen. Pero estoy aprendiendo a superarlo. Y casi lo olvido. Finalmente descubrí quién envió aquel mensaje de texto anónimo con la foto de Alice y Robert en el bar del hotel. La respuesta me sorprendió completamente. Fue Mia, la mejor amiga de Alice. Recientemente se puso en contacto conmigo, disculpándose por no haber hablado antes, y explicando por qué envió el mensaje de forma anónima. Resulta que Mia había descubierto la aventura de Alice meses antes que yo. Confrontó a Alice y le pidió que me lo dijera, pero Alice la ignoró, diciendo que lo manejaría cuando fuera el momento adecuado. Por supuesto, nunca planeó confesarlo. Mia me explicó que no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo Alice continuaba engañándome,
así que decidió actuar por su cuenta. Enviar la foto de manera anónima fue su forma de asegurarse de que yo me enterara sin involucrarse directamente. Aunque una parte de mí desearía que Mia me lo hubiera dicho directamente, agradezco que haya hecho algo. Sin su intervención, podría haber permanecido engañado por mucho más tiempo. Honestamente, ahora siento una extraña sensación de cierre. Siempre me había preguntado quién era esta persona misteriosa. Mia y yo hemos tenido algunas conversaciones sinceras desde entonces, y aunque no creo que lleguemos a ser cercanos, respeto que al final haya hecho lo correcto. Reflexionando sobre todo lo ocurrido, me doy cuenta de que, aunque esta experiencia ha sido increíblemente dolorosa, también ha sido una lección importante. He aprendido sobre la importancia de establecer límites, el valor de los verdaderos amigos, y la fuerza interior que tengo para superar incluso los momentos más difíciles. Alice puede haber intentado destruirme, pero al final, solo me ha hecho más fuerte. Estoy listo para cerrar este capítulo de mi vida y seguir adelante con esperanza, fortaleza, y un renovado sentido de propósito. Lo mejor está por venir. Gracias a todos ustedes. Nunca imaginé que encontraría más apoyo en extraños de Reddit que en mi propia familia y amigos, pero estoy muy agradecido por ello.